El arbitraje. En primer lugar, el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes difieren a árbitros la solución de una controversia. Es necesario mencionar que el laudo arbitral es la sentencia que dicta el tribunal de arbitraje y puede ser en derecho, en equidad o técnico. La definición del arbitraje está señalada en el artículo 1 de la ley 1563 del 2012. Ahora, las características del arbitraje. Entonces, en primer lugar, es un mecanismo heterocompositivo. Esto quiere decir que es un tercero diferente a las partes quien se encarga de dirimir el conflicto y de tomar la decisión. En segundo lugar, es oneroso, lo que significa pues que se deben pagar honorarios y gastos pues del tribunal de arbitramiento para que el trámite se adelante. Además, es excepcional o alternativo, ya que las partes, mediante el pacto arbitral, han decidido revelar a la justicia ordinaria permanente para que su controversia sea resuelta por particulares, en este caso un árbitro, quienes están investidos para administrar la justicia. Además, es temporal, dado que el tribunal cesa sus funciones cuando se presentan diversas causales, ya sea la expedición del laudo o el vencimiento de términos. Entonces, el artículo 10 de la ley anteriormente señalada menciona que, pues, si el pacto arbitral no se señala un término específico de duración, este será de 6 meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Además, pues el arbitraje se rige por los principios y las reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. Ahora, las clases de los arbitrajes. Existen dos clases. En primer lugar, el arbitraje ad hoc, que significa que es conducido directamente por los árbitros, y en segundo lugar, el arbitraje institucional, es decir, si es administrado por un centro de arbitraje. Además, los procesos arbitrales son de mayor cuantía cuando versan sobre pues, pretensiones patrimoniales superiores a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo, entonces ahora el árbitro es aquella persona encargada de resolver un conflicto a través del laudo arbitral. Además, las partes determinan conjuntamente el número de árbitros, el cual siempre será impar porque las decisiones se toman por mayoría. Y si nada se dice al respecto, se tomarán en cuenta 3 o serán elegidos 3 árbitros. Por otra parte, el tribunal de arbitramiento está conformado por los árbitros designados por las partes en el conflicto para decidir la solución en el mismo. Sobre la iniciación del proceso arbitral, pues se señala que este proceso comenzará con la presentación de la demanda, que deberá reunir todos los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Civil, acompañada por el pacto arbitral y dirigida al centro de arbitraje acordado por las partes. Y pues sobre la creación de los centros de arbitraje, el artículo 50 de la ley 1563 del 2012 ha señalado que las personas jurídicas o las entidades públicas sin ánimo de lucro podrán crear estos centros de arbitraje con autorización del Ministerio de Justicia. Y sobre pues, las reglas de procedimiento del arbitraje, el artículo 58 de la misma ley señala que en los arbitrajes en donde no sea parte del Estado, los particulares podrán acordar estas reglas de procedimiento, pero deben respetar en todo caso los principios constitucionales sobre el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad de las partes. Esto también está señalado en el artículo 13 de la ley 270 de 1996, también conocida como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Bueno, ahora vamos a hablar de en qué casos es aplicable el arbitraje. En primera instancia, cuando se presentan diferencias en las obligaciones de los contratos. Esto puede ser aplicado de dos maneras. Primero, cuando las partes incluyeron una cláusula compromisoria donde básicamente dicen que las diferencias serán arregladas por medio del arbitraje, o cuando las partes están de acuerdo en usar este mecanismo de la resolución de los conflictos. En segunda instancia, se puede utilizar en asuntos de libre disposición, es decir, donde las personas tienen la libertad de elegir cómo quieren resolver el problema. Y en tercero, aquellos que la ley autorice.
Bueno, en ese orden de ideas, la normatividad vigente es la Ley 1563 del 2012, la cual estipula todos los normamientos para el arbitraje, tanto nacional como internacional. Previo a esto, la ley que existía era la 315 del 96, que fue derogada por la ley que mencioné anteriormente. La ley 446 de 1998 también estipula algunos lineamientos de cómo se eligen los jueces, de qué manera se debe llevar a cargo. Y también en menor rango están reglamentos de arbitraje y de conciliación, producidos por la Cámara de Comercio, donde se hacen unos reglamentos de cómo se debe proceder y cuáles son los mecanismos idóneos para realizar el arbitraje tanto nacional como internacional. El arbitraje es un mecanismo de heterocomposición que alude a la intervención de un tercero para la solución de un conflicto mediante su decisión. Pero además de este, existen diferentes mecanismos alternativos para la resolución de estos conflictos que van más allá de la decisión vinculante de un tercero. Entre estos se encuentran los que se catalogan como de autocomposición, y de ellos una de estas formas es la conciliación, donde pese a que existe la intervención de un tercero moderando las diferencias entre las partes, son ellas las que deciden los pasos a seguir y permite, digamos, una cierta autonomía entre las partes para la toma de sus decisiones. Es una forma concertada para llegar a acuerdos en torno a una problemática que además, por la intervención del tercero, facilita que se entiendan las posiciones confrontadas mediante el uso de nuevas perspectivas. Sin embargo, ya que estas sesiones no tienen fuerza vinculante por parte de alguien que vaya más allá de las partes, esta modalidad no contribuye para resolver conflictos cuyos desacuerdos vayan más allá de lo que puedan acordar las partes. José compra un televisor en la página web de un almacén de cadena. Al realizar la compra aparece un botón que debe presionar, en el cual se indican términos y condiciones. En la pantalla aparece un documento y la posibilidad de dar un clic para aceptarlo. José da clic. Le entregan el televisor, pero José sostiene que no es el modelo pactado, por lo cual formula una demanda ante un juez civil. El almacén formula la excepción de cláusula compromisoria, porque las condiciones en la página web que José aceptó incluyen una cláusula en tal sentido. Vecina, imagínese lo que me pasó. Pedí un televisor por una página de internet y lo pedí marca LG y me llegó Samsung y diferente a lo que yo había pedido. No, vecino, qué problema y qué va a hacer, qué piensa hacer. Hermana, yo como que quiero demandar, pero no sé cómo se hace eso. No, vecino, y la justicia ordinaria permanente está tan colapsada, pero imagínese lo que me pasó hace poquito, me pasó un caso y decidí acudir a un centro de arbitraje o un tribunal de arbitramiento en donde son mecanismos alternativos para la solución de conflictos aún más rápidos, en donde el caso se lo pueden resolver en menor tiempo, pero eso sí, necesita pagar un monto específico de dinero. Y vecina, ¿y si le solucionaron el problema? Sí, vecino, solucionaron el problema que tenía con un contratista de la empresa y todo quedó perfecto. Listo, vecina, voy a tomar su recomendación. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas, hágame un favor, lo que pasa es que yo compré un televisor y me llegó la marca que no era. Yo quiero que me devuelvan mi plata. No, lo siento, no hay devoluciones. Nosotros establecimos eso en la cláusula del contrato. Mire, señor, no sea mentiroso porque yo vi y ahí no había nada de Ay, esto. señorita, estoy muy ocupado. Estoy en Transmilenio, no tengo tiempo para lidiar con sus boberías. Bueno, escúcheme, yo leí en el contrato que había una cláusula compromisoria. Podríamos ir a un centro de arbitraje para solucionar este problema de una manera más calmada. ¿Qué le parece? Bueno, listo, vamos al arbitraje. Listo, lo espero mañana a las 9 de la mañana. Entonces, doctora, el día de hoy venimos a solucionar una controversia que tenemos respecto a un televisor que yo compré en una página de internet. Vale, de acuerdo con esto, adjunta pruebas para lo Claro, solicitado. doctora, le comento, yo compré un televisor marca Samsung y me llegó uno LG. Aquí le adjunto las pruebas. Gracias. Bueno, de acuerdo con las pruebas, entiendo que hay un excedente y que el comprador es aquel que debe ser resarcido por 100.000 pesos por parte del almacén. ¿Qué responde el almacén? ¿Verdad, señor árbitro? En las cláusulas establecidas en el contrato decíamos que esa era la marca, sin embargo establecíamos que no permitíamos devoluciones. El problema es que ustedes acá le prometieron una cosa al comprador y por eso él pagó por ese producto. Y ustedes le entregaron otra cosa que además es mucho más barato de lo que le habían prometido y de lo que él pagó. Por eso ustedes tienen que darle 100.000 pesos al comprador. De acuerdo, señor árbitro.
Las ventajas en el arbitraje. La primera es la especialización, ya que de acuerdo con las voluntades de las partes, se puede elegir un árbitro que sea profesional en la materia. La segunda es la confidencialidad, ya que este es un proceso privado. La tercera es la voluntad, que pretende que entre las partes a mediano y largo plazo haya buenas relaciones. La cuarta es la economía, ya que generalmente, comparado con un procedimiento tradicional y dependiendo de la duración del proceso de arbitraje, este es mucho más económico. La rapidez la explicaremos con la siguiente diapositiva, en la cual la duración del arbitraje en promedio en 2021, el 61% de los casos se resolvió en menos de una semana. Es decir, el 88% de los casos se resolvió en menos de un año. En contraposición con la duración promedio de un proceso ordinario judicial, la cual dura más de 2 años. Además, esta es mucho más costosa para las partes debido a su larga duración y además incrementa el índice de altas judiciales. En este sentido, podemos decir que el proceso de arbitraje es mucho más rápido, ya que es ágil, es antiformalista y además trae consigo flexibilidades. Por ejemplo, hay 644 árbitros para 2.728 demandas radicadas. Esto quiere decir que el arbitraje puede darse en función y disponibilidad de los involucrados, a comparación de que solo hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes y el 20% de los casos del año no pueden ser evacuados y estos como tal se van acumulando. Ahora bien, las desventajas es la irrevocabilidad. Primero, la irrevocabilidad de los laudos, ya que los laudos tienen efecto de cosa juzgada y si existe un error en dicho proceso, como que las partes pueden verse perjudicadas. La segunda es la selección del árbitro, ya que este no es objetivo y el árbitro puede verse sesgado. Y la tercera es la transparencia por el hecho de que el proceso no es público y el juez de arbitraje puede tomar una posición de parcialidad. Queremos hacer un análisis desde la filosofía. Para utilizaremos 3 autores en el que nos centraremos sobre todo en Etienne Balibar. Pero bueno, de todas maneras, para comenzar, están Aristóteles y Platón de la antigua Grecia. Desde ese tiempo podíamos evidenciar cómo se preferían los árbitros antes que ir a los jueces. El principal argumento de los griegos era que el juez se basaba en la ley y el árbitro en lo justo, dado que era una figura aparte, entonces confiaban más en lo que éste dictara. Luego está Hannah Arendt. Hannah Arendt no hablaba de los arbitrajes como tal, pero me parece interesante que para ella la necesidad de que el conocimiento sea público y pues esté disponible para todos, pues era demasiado importante. Digamos que esto sería un problema para el arbitraje, dado que generalmente se considera que pues, todo el mundo debería tener acceso a la información. Y dado que estos generalmente son privados y pues no están abiertos al público, se puede cuestionar demasiado la transparencia que han tenido. Y también podría afectar en muchos sentidos cómo se está entendiendo poco a poco pues estos problemas en donde se están solucionando y cómo se están solucionando. Entonces, digamos, primero están Aristóteles y Platón que plantean algo a favor, luego está Hannah Arendt que nos podría cuestionar uno de los principios sobre el arbitraje y finalmente está Etienne Balibar. Etienne Balibar es un filósofo que habla sobre el conflicto y sobre el Estado. No obstante, quisiera quedarme con una de sus conclusiones y que es que los medios siempre terminan transformando los fines. Entonces, si bien el arbitraje nació como una figura para para descongestionar la labor de los jueces y también generar mayor eficacia y rapidez en la solución de conflictos entre 2 o más partes, de todas maneras observamos cómo esto poco a poco ha ido generando un cambio en la percepción de cómo funcionan los juicios y cómo funciona versus el arbitraje. Entonces, esta figura del arbitraje se está volviendo fundamental en el ordenamiento colombiano, dado que tiene unas ventajas bastante notorias. Sin embargo, pues eso también está afectando cómo la gente está entendiendo la labor de los jueces. Por ende, sería interesante ponernos a pensar cómo la figura del arbitraje, al presentarse más rápida, más barata y aparentemente, por ende, eficaz, a un proceso judicial pues, llevado frente a los jueces.
Es decir, que de esta manera observamos cómo este medio está cambiando poco a poco los fines y también la percepción de las personas. Por ende, podrían llegar las personas a sentir que debido a que los jueces se demoran entre comillas tanto, pues no hay eficacia o llegar a pensar que son absurdos los términos en los que ellos logran llevar